Déjame grabar, aunque ya alguien está grabando por ahí, pero no soy yo que tengo el video. ¿Por qué me estoy viendo yo solo? A ver, Speaker View. Ay, que solamente soy yo que tengo la cámara encendida. Ok, eso es lo que pasa. Muy bien, entonces, la idea de la materia es explicar cuál es el proceso para determinar un caudal disponible. Hay un primer paso que es el analizar el histórico de precipitaciones. En ese histórico de precipitaciones usted va a ver la lluvia diaria y normalmente no es la lluvia diaria lo que se utiliza, sino la lluvia mensual, la promedio mensual. Y estoy hablando de lluvia, pero por encima de la lluvia está el analizar el caudal medio mensual. Evidentemente, si tú no tienes caudales, pues tú tienes que hacer algún tipo de proceso para convertir esa precipitación en caudal, que se llama modelo de lluvia escorrentilla. Y el modelo de lluvia escorrentilla, el más famoso es el de Temes, en el que tú puedes hacer un cálculo matemático. Hay varios procesos para eso, pero como lo vamos a hacer con la computadora, yo no me voy a, solamente le voy a dar la referencia de dónde pueden estudiarse el modelo manual. Cuando me refiero a hacerlo con la computadora, es que el trabajo se va a hacer o en Excel y más adelante utilizando el chat, que fue el mismo que utilizaron para hacer el análisis de crecida, el análisis de precipitación máxima asociado a 24 horas. En este caso, ¿qué es lo que usted tiene que enfocarse? En que va a haber un primer paso en el que va a analizar la precipitación diaria, la va a convertir a precipitaciones promedio mensual, y lo mismo va a hacer con el caudal. Va a hacer un análisis de caudal diario y lo va a hacer en promedios de caudal mensual. Y esos datos entonces lo vamos a analizar a ver cuál es el comportamiento que tienes, cuáles son la cantidad de días en la que no se midió, cuál es la consistencia que tiene, cómo podemos completar esa información. Y luego entonces que tenemos una serie más o menos consistente, podemos tomar una decisión de qué hay que hacer con esa información, ya sea que la vamos a utilizar o que la vamos a descartar o que vamos a completar o que la vamos a extender, dependiendo de qué información tengamos, qué cantidad de datos tengamos. Ya ustedes tienen 10 estaciones. Vamos a seguir trabajando con los 10 grupos, con las 10 estaciones. Sin embargo, a esas series de caudal, nosotros vamos a hacer el análisis que acabo de explicar. Vamos a abrir la tabla de Excel, vamos a ver el registro histórico. Ya no vamos a trabajar con la lluvia máxima, ya esa no la vamos a utilizar, esa hoja. Vamos a trabajar con la lluvia total, que se llama lluvia mensual. Hay una que se llama, la que ustedes utilizaron se llama lluvia máxima mensual. No debería llamarse así, porque es lluvia máxima diaria realmente. Pero lo que vamos a utilizar de ahora en adelante es la lluvia mensual, ¿no? Y también el registro histórico total, que no me acuerdo cómo se llama esa primera hoja, que es la que tiene el historial completo de valores diarios. Cuando usted tiene esos datos, entonces, y decide que hay que realizar un completado o algo más avanzado, entonces procedemos a utilizar el chat. Procedemos a tomar esa información, llevarla al chat y trabajar con ella directamente en el programa. El chat les ayuda a hacer múltiples cosas, pero dentro de ellas está a tener una mayor facilidad visual. Porque en Excel, si tú quieres ver todas las estaciones al mismo tiempo, tendrías que copiar todos los datos en la misma hoja y hacer gráficos para cada una y hacer el cálculo de promedio, de desviación estándar, de coeficiente de asimetría, de un montón de parámetros que tú quisieras sacar, tienes que hacerlo de manera manual en cada uno. El programa hace todo eso. El programa tú le cargas la información y él te va a dar una tabla en el que te dice cuál es el promedio, cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Te va a dar cuál es la extensión, dónde están los huecos, desde dónde está dónde se midió, comparado con las otras estaciones al mismo tiempo. Y eso te permite tener una visión global de todas las estaciones que tú tienes de precipitación alrededor de tu estación de caudal. Recordando, todo lo que acabo de decir está asociado a precipitación y la de caudal está asociado solamente cuando tú quieres hacer un completado. Pero eso lo vamos a ver más a detalle, lo vamos a ver más despacio, viéndolo, compartiendo la pantalla, ¿no? Ahora mismo no voy a hacer eso, solamente voy a explicar el proceso completo. ¿Qué sucede? Luego de que ya tú tienes el valor promedio de caudal y tú tienes una serie de datos ya analizada, tú necesitas hacer una cosa que le llamamos simulación. Esa viene siendo la parte un poquito más compleja de todo el proceso. Y la simulación lo que hace es que completa una serie de datos de caudal deficiente que tú tienes utilizando una serie de datos de lluvia. Caso de ejemplo. Y voy a preguntar más adelante para ver si me entendieron, porque esta es una de las partes más importantes. Tú tienes una serie de datos de caudal. Un ejemplo de las de ustedes. Iguamo Taranas, ¿cómo es que se llama la estación?
Esa estación tiene, caso hipotético, 8 años de datos de caudal. Tiene 8 años de datos de caudal, algunos huecos en el tremedio, pero solamente 8 años de datos completos registrados. Y evidentemente es pregunta de examen el tú analizar una estación, el tú saber qué cantidad de agua tú tienes disponible utilizando solamente 8 años de datos, pues no es muy prudente, sino es muy coherente. Porque los efectos, no sé si escucharon sobre los efectos del niño y la niña, pero los efectos del niño y la niña suceden en promedio cada 4 años. Tú solamente tendrías 2 eventos críticos en esos 8 años y tal vez no sucedieron los críticos más grandes en ese tiempo. No sucedieron los críticos más grandes en ese tiempo. Tal vez tú no mediste durante esos 8 años la sequía más grande que hubo en la historia de esa provincia. Tampoco pudiste contemplar los huracanes más grandes que sucedieron en esa provincia. ¿Se entiende la idea? Tú mediste 8 años, desde el 1972 hasta el 1980, ¿no? Y en esos 8 años no sucedieron ningún evento crítico, ni pequeño de sequía, ni grande de huracán. Entonces, como no lo mediste, tienes que buscar la manera de extender ese registro. ¿Qué pasa? En la misma cuenca que aporta a esa estación, tú tienes muchas estaciones de precipitación. Esas estaciones de precipitación, pues van a registrar durante un mayor periodo. Normalmente las estaciones de lluvia midieron durante más tiempo que las estaciones de caudal. Hay una estación de esa que tiene 35 años, por ejemplo. Pues es posible, si tú tienes suficientes estaciones de lluvia con suficientes datos sobre y alrededor de tu cuenca de aporte a la estación de caudal, pues tú puedes analizar esas estaciones y completar, y a eso le llamamos simular, completar o extender la estación de caudal al mismo periodo que las estaciones de lluvia. Esta estación de 8 años que midió durante 8 años, tú puedes convertirla en una estación de registro de caudales de 35 años. Si tú tienes, en teoría, 35 o más años de lluvia medidas en la misma cuenca. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero quiero preguntar si me entendieron esa idea. Si esa idea se entendió. Sí. Sí. Excelente, eso quiero escuchar. Bien, si se entendió, aunque está grabado como quiera, pero si se entendió lo suficiente, van a entender entonces el proceso. El proceso viene siendo, tomas las estaciones de lluvia sobre tu cuenca, haces tu polígono de Thyssen y tu cosa que ya ustedes saben hacer, ¿no? Entonces, cuando tú haces los polígonos de Thyssen, tú tienes un porcentaje que le corresponde a cada estación de lluvia. Esa estación de lluvia, entonces tú vas a llevarla al programa y le vas a decir, dame un solo registro que me represente, un solo registro de lluvia que me represente todos los otros registros de lluvia. Si tú tienes 4 o 5 estaciones de precipitación dentro de tu polígono de Thyssen, el programa te va a arrojar un solo registro de precipitación que promedia en proporción al Thyssen todas las otras estaciones. Entonces tú vas a tener un solo registro de precipitación areal, se llama, asociado a tu cuenca. Luego, tú tienes que decirle al programa, dime cuál es el comportamiento que tiene en los 35 años de lluvia que yo tengo en esa precipitación areal, dime cómo se comportó solamente en los 8 años en el que la de caudal midió. Entonces yo voy a coger simultáneamente dos gráficos, un gráfico de caudal de 8 años y la parte de los 35 años en el que se midieron, que esperemos coincidan, porque puede que no te coincidan durante los 8 años. Puede que la coincidencia entre el registro de caudal y el registro de precipitación no sea de 8 años, solamente sea de 4, de 5, de 3. Eso puede pasar. Pero sin importar la cantidad, dime cómo se comportaron esos dos. Dime qué tan bien se parecen. Qué tan bien cuando uno subió, el otro subió. Y él te va a poner a ti a elegir entonces qué parámetros pueden simular eso. Eso se le llama calibración. Entonces tú vas a empezar a jugar con la humedad relativa del suelo, la pendiente con la que entra la lluvia, la pendiente con la que el acuífero la saca. Son diferentes parámetros que el programa te va a pedir para que tú puedas comparar qué pasó en la lluvia y qué pasó en el caudal al mismo tiempo. De tal manera que los dos gráficos sean igualitos. Cuando los dos gráficos sean igualitos, entonces ya tú tienes calibrado cuáles son los parámetros que hacen que lo que llueva me genere este caudal. ¿Y qué yo hago con eso? Bueno, pues si ya yo sé que esto que me llovió en ese periodo de 4, 5 o a 8 años es igual a este caudal que se generó, entonces en el tiempo en el que no se midió caudal, más adelante o más detrás, pues yo puedo crear o simular el registro de caudales.
porque tengo la lluvia. Como tengo un registro más grande de lluvia, puedo generar simulado o, sí, se llama simulado, un registro de caudales sintético, entre comillas. No es tan sintético, no se puede usar la palabra sintético, porque sintético suena falso. Suena que como que lo generé con muchos parámetros que no tienen nada que ver con caudal, y no es así. Tú estás primero calibrando dos registros, uno de lluvia y uno de caudal, ya se está acabando el tiempo de esto, dos registros, uno de lluvia y uno de caudal, y estamos generando un solo registro de caudal más grande, que coincide entonces en periodo con el de lluvia. Dígame si se entendió ese proceso. Yo entendí, o sea, básicamente es que uno va a tener uno con los parámetros que uno va a tener, va a ser coincidir los dos grupos de datos que tenemos mediante calibración, o sea, cambiando los parámetros hasta que coincida lo más posible o hasta que sean iguales, ¿no? Hasta que coincida lo más posible. Iguales nunca lo vas a conseguir. Lamentablemente en hidrología, la igualdad nunca se consigue, pero entendiste la idea. Es decir, buscar que los dos registros se parezcan, que si me cayeron 5 milímetros de lluvia, se me generaron 3 metros cúbicos de caudal. Si se me generaron 6 milímetros de lluvia, pues eso es 8. 15 de lluvia, eso es 10. Entonces ya yo sé qué pasa cuando me llueva y no tengo caudal. Y lo puedo generar, lo puedo simular. Ok, esos parámetros son relativos todos al caudal. Son relativos todos al caudal. Es buscando la relación entre la lluvia y el caudal. Okay. Esa es la idea. Claro, hay una tercera variable que se utiliza para poder, es imprescindible, que es la evapotranspiración. Hablamos mucho sobre la evapotranspiración y ese dato se necesita. Vamos a tener que buscar la manera de generar los registros de evapotranspiración y hay que enseñarle eso en una lección. Tengo que anotarlo por ahí porque ya me había olvidado. Evapotranspiración. La evapotranspiración va a ser un registro que o ustedes generan o ustedes lo buscan más adelante. Si ustedes quieren inspirarse y buscar los datos reales en algunos registros que hay por ahí, porque hay estaciones de climáticas también que pueden tener esa información, pues sería genial, sería mucho mejor. Sin embargo, nosotros podemos también buscar libros. Yo tengo un par de libros por ahí que yo le voy a hacer, creo que se lo compartí a ustedes. Ah, no, eso fue en la maestría de Mao. No, hay un libro que se llama Clima de la República Dominicana, que tiene unos registros históricos. No, tiene unos promedios mensuales basados en registros históricos de muchas estaciones y tienen que estar las estaciones del este. Entonces, basado en esa información, nosotros podemos generar en el programa un nuevo registro de evapotranspiración y utilizarlo para hacer el completado. Bien, perdón, el simulado, el completado es otra cosa. El completado también lo vamos a enseñar, pero eso no necesita una explicación aquí en el día de hoy. Una pregunta, profesor. La característica que se van a tomar para hacer el simulado, ¿se van a tomar las reales de esa estación, de la zona? ¿O se van a ir agregando según uno la vaya customizando para que se parezca a la gráfica? A ver, ahí viene lo que tiene que ver con las habilidades de ustedes de presentar. Lo mismo que hablamos en la otra clase. Para la presentación, la exposición, es lo que usted decida. ¿Cómo es que se hace en la vida real? En la vida real tú tienes que medir, tú tienes que ir al campo, tú tienes que sacar una calicata y medir el espesor de humedad del suelo. Una de las variables es el espesor de humedad del suelo, el espesor como de capa de vegetal, ¿no? Ese espesor de capa vegetal es una variable que se utiliza, pero no necesariamente tú la puedes medir. La intensidad máxima de precipitación también, que viene de un valor de Orton, que es muy parecido al que ustedes utilizaron en el trabajo anterior. Ese valor también es un valor que tú puedes medirlo, tú puedes calcularlo y obtenerlo de otro lado. Sin embargo, como tú dijiste, es posible tú simplemente jugar con las variables sin conocerlas y conseguir un buen ajuste entre la lluvia y el caudal. Es posible tú jugar con los parámetros, tal vez sea lo que hagamos aquí. Pero si usted quiere irse una milla más adelante e investigar el parámetro promedio, el hacerme el estudio de suelo y ver más o menos cómo se comporta eso por ahí y sacar esos parámetros de manera más precisa, bienvenido sea. Y eso se valora, ¿no? Y eso es lo que le va a dar a usted la puntuación. Entonces, sí, tú puedes hacerlo sin tener que medir nada, pero lo recomendable es hacerlo, ¿no? No sé si eso respondió a tu pregunta. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? En estos 5 minutos me lo voy a dedicar ya a lo que queda. Y lo que queda luego de nosotros hacer todo ese proceso es hacer un análisis de disponibilidad para un uso, para un riesgo. Y espero que me dé el semestre para esto. Si no me dé el tiempo, lamentablemente solamente le voy a dar la referencia, cuál es el programa y le voy a decir cómo utilizarlo. Pero hay un programita
que se llama AquaTools, que es muy, muy bueno para hacer algo que yo hacía manualmente en Excel antes. Hay un cursito que yo no sé si se lo compartí a ustedes, que es el de evaluación hidrológica de presas. Creo que sí, no recuerdo. Pero ese curso le enseña cómo hacer una simulación de embalses con Excel. Luego de yo haber hecho ese curso, yo aprendí muchas otras cosas, que son más actualizadas y dan mayor precisión en ese análisis. ¿Por qué? Porque integran, para hacer un análisis de presas, tú necesitas tener esto que vamos a calcular nosotros previo al último tema, ¿no? Que es un registro de caudales extenso. Ese registro de caudales extenso me permite analizar si yo tengo esa disponibilidad de agua, ¿qué yo puedo hacer con ella? Yo se la entro a un embalse. Y esa disponibilidad que se le llama aportación, ese embalse me va a permitir analizar en qué nivel está en cada momento. Si yo le saco 10 metros cúbicos de agua a ese embalse, me va a decir, se vació, se quedó seco, o todavía tengo mucha agua disponible, ¿no? Entonces, ese análisis, como les explico, yo lo hacía manual, sin embargo, se puede hacer en Excel. En el semestre pasado se enseñó en Excel. Yo puedo enseñarlo en Excel de nuevo ahora, pero como estamos en un ambiente virtual, quiero enseñarlo esta vez con el programa. Ya el que quiera, yo le puedo explicar, o le puedo dar el curso totalmente gratis para que lo tome, de cómo hacer la simulación en Excel. Sin embargo, quiero hacerlo ahora con ese programa. El programa se llama AquaTools+. Yo le voy a dar el enlace después para que lo instalen. Y ese lo vamos a hacer si nos da el tiempo final del semestre. Creo que sí, creo que nos va a dar el tiempo. Entonces, ¿qué es el programa? Tú le dices, esta es la aportación, este es el caudal que le entra al embalse. Este es el volumen muerto, este es el volumen de agua que está al fondo del embalse que yo no quiero consumir. Este es la cantidad de agua que yo le quiero sacar para riego, la cantidad de agua que le quiero sacar para agua potable. Este es mi coeficiente de evaporación, qué tanto se me evapora del embalse. Y otras variables más que se le pueden integrar al modelo. Y tú le dices al programa, ok, corre, dime qué sucede. Y el programa te va a decir, ok, mira, me quedé sin agua, o se me llenó, y te va a dar un gráfico completo de cómo se comportó el embalse en cada momento. Si el embalse se mantuvo lleno, si el embalse se vació, y ustedes van a aprender cuál es el comportamiento que debe tener un embalse para que el embalse esté bien diseñado, para que te diga, eso es un comportamiento adecuado. Porque al igual que un tinaco, el tinaco no puede estar vacío porque te queda sin agua, pero tampoco puede estar lleno el 100% del tiempo porque se contamina. No sé si ustedes saben eso, pero si un tinaco se mantiene, si usted vive en una casa que tiene un tinaco y también tiene bomba, pues si usted siempre tiene agua de la bomba y nunca va a ser el tinaco se contamina. El tinaco, usted solamente está sacando un poquito de agua de abajo, pero toda la contaminación y todo el sucio que hay arriba, en el momento en que lo necesite, se va a ver afectado porque el agua contaminada que está arriba, que nunca se vació, pues va a llegar a su casa en el momento que lo necesite. Por eso siempre, cada semana, vaciar el tinaco por completo. Cerrar la entrada de agua de la bomba y vaciarlo por completo y volverlo a llenar cuando ya te quedes sin agua. Entonces, ese es el estudio que le vamos a hacer al embalse si nos da el tiempo. Si no nos da el tiempo, vamos a llegar a esta disponibilidad y le voy a dar referencia del programa y la documentación para que aprendan a utilizar. Bien, señores, quedan 2 minutos. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre cuál es el programa que vamos a empezar el martes? Hoy es jueves, ¿no? Sí, hoy es jueves. ¿Empezar el martes? ¿Qué me dicen? Ninguna pregunta. Genial. Pues tienen 2 minutos para hablar de lo que ustedes quieran, entonces. Yo diría que cuando usted pueda nos envíe los links para ir consiguiendo los programas. Ya el 90% del semestre, de lo que queda del semestre, es decir, las primeras 3 semanas van a utilizar Excel y el Chat. Ya el Chat lo tienen que tener instalado. Entonces en Excel y Chat eso es lo que ustedes van a utilizar. Ya en la última semana que van a utilizar el AquaTools, que sí, yo le voy a compartir el enlace, pero no lo van a utilizar ahora, no se preocupen por el ahora. ¿Dónde podríamos encontrar la información de la humedad de los suelos y todo eso, profesor? El libro, yo voy a ver si se los comparto, aunque sea una copia o una foto de las páginas de las estaciones del este. Si no lo he hecho mañana, me escriben, hey, el libro, para yo entonces compartirle eso, porque no sé si está aquí, tengo que verificar. Maestro, si no lo mando yo, el último programa que usted va a enviar es compatible con la Mac. Colega, yo le voy a dar una recomendación. Usted es ingeniero civil o va para ingeniero civil. Lamentablemente, todo el ingeniero civil que yo conozco
profesional, porque tengo muchos amigos que son profesionales de la ingeniería civil con Mac. Usan una vaina, perdonándome la expresión, que no sé cómo se llama, que es para obtener Windows en la Mac. Porque aparte de los programas que son muy 1A, los caros, como el AltView, el Revit, lo de Autodesk, todito,